Buenas tardes y bienvenidos a esta primera entrevista del primer ciclo de entrevistas que va a realizar Politeia a lo largo de este año 2022. Politeia es una asociación de profesionales de la seguridad sin ánimo de lucro que nació en Cataluña hace unos años y que cuenta con representación en todo el territorio nacional. Además, ya contamos con delegados extranjeros. Cada vez somos más y más fuertes, lo que es fundamental para poder conseguir los objetivos y prioridades que tenemos marcados, las cuales son, entre algunas de ellas, pues dar visibilidad a la persecución que sufren algunos de nuestros compañeros en lugares como Cataluña y País Vasco. Trabajamos con instituciones y asociaciones que buscan la aplicación real de la Constitución española en todo el territorio nacional, como puede ser en el uso del español, la ley de banderas y símbolos, y colaboramos con asociaciones que trabajan para lograr una mayor seguridad en nuestras calles y en nuestros barrios. Como no podía ser de otra manera, primera entrevista del primer ciclo de entrevistas, teníamos que tirar la casa por la ventana, y yo creo que lo hemos conseguido. Si no, juzguen ustedes mismos. Hoy hablamos de política con doña Macarena Olona Choclán. Muy buenas tardes, doña Macarena. Gracias de todo corazón por habernos hecho un huequito en tu apretadísima agenda y recibirnos aquí en el Congreso de los Diputados. Si le parece, por si tenemos algún despistado, yo lo voy a presentar brevemente, aunque hoy en día es difícil que alguien no le conozca, ¿no? Pero podemos tener algún oyente que sea extraterrestre o algo por el estilo, porque es raro no conocerle hoy en día. Bueno, Macarena Olona nació en Alicante, estudió Derecho, luego se sacó la posición de abogado del Estado. Abogado del Estado, efectivamente, y un día pues decidió entrar en la política, o sintió esa llamada de la política, y ahora es diputada por el grupo parlamentario Vox, por Granada, esa encantadora ciudad andaluza, y además es también portavoz adjunto y secretaria general del grupo parlamentario, o sea, ahí es nada. Y portavoz de Interior. Y portavoz de Interior. Un auténtico regalo y un privilegio. Exacto. ¿Y cómo se lleva, que digamos, usted hasta hace poco era una persona relativamente anónima, llevaba una vida relativamente normal, aunque como abogado del Estado, bueno, tenía cierto reconocimiento mediático, porque usted llevó una gran labor en el norte, pero de la noche a la mañana, en muy poco tiempo, usted ha pasado a ser una política muy mediática y de las más reconocidas, digamos, dentro del abanico político español. ¿Cómo se lleva ese cambio de vida tan brusco? Con mucha timidez, porque soy una persona muy tímida, que todavía no termino de creer este cambio tan extraordinario que se ha producido en mi vida, y con una sensación de abrumadora irrealidad, porque es un auténtico privilegio el pasear por la calle, y soy una privilegiada sintiendo el inmenso cariño que me trasladan los españoles y la enorme responsabilidad que supone ver esos ojos llenos de esperanza cuando me lo trasladan. Sois la última esperanza, si vosotros nos falláis ya no queda nada, pero por encima de todo un auténtico privilegio. Desde cuestiones más importantes como asumir los recursos ante el Tribunal Constitucional en un momento tan histórico como el que estamos viviendo, en el que se están produciendo los ataques más salvajes a nuestra democracia, a nuestro Estado de Derecho por parte de este gobierno socialcomunista y de no pocas comunidades autónomas, porque recordemos que los recursos que Vox está interponiendo ante el Tribunal Constitucional no solamente son contra leyes aprobadas aquí en el Congreso de los Diputados y en el Senado, sino también contra leyes autonómicas que vulneran claramente derechos y libertades de los españoles. Entonces, un privilegio es asumir esas importantísimas responsabilidades, como tener la oportunidad de algo que puede parecer tan tonto como atender peticiones de felicitación de cumpleaños que en ocasiones recibo a través de Twitter, que me parece un auténtico privilegio. Primero, que alguien se pueda sentir feliz por el hecho de que yo le felicite su cumpleaños, y segundo, ser capaz de hacer feliz a una persona
con un detalle que cuesta tan poco como dedicarle unos instantes de mi vida a una persona que es su gran día, ¿no? Porque yo soy muy de celebraciones, a mí el cumpleaños es muy importante, como las Navidades. Sigo siendo muy niña en ese sentido. Sin embargo, de alguna manera se lo tienen que notar porque se lo piden a usted y a muchos políticos no se le pide. Algún duende, como decimos en Andalucía, algo tiene que tener usted para que se le quiera tanto y mediáticamente sea tan llamativa en tan poco tiempo, porque tenemos políticos que llevan décadas aquí en el Congreso y no los conoce nadie. No sé explicarle a qué se debe. Lo que sí que tengo muy claro es que todo lo que soy y lo que tengo es gracias al cariño de los españoles y que igual que me lo han dado, son ellos los que tienen el derecho a quitármelo. Con lo cual, como no sé cómo ha ocurrido, lo que hago es lo que he venido haciendo desde que, como bien decía, adquirí la condición de servidora pública en el año 2009 como abogado del Estado, que es entregarme por completo a los españoles. Me levanto cada mañana e intento dar la mejor versión de mí misma, unas veces con mayor acierto que en otras ocasiones, siendo consciente que me voy a equivocar como me equivoco muchísimo, pero apelando a la generosidad de los españoles cuando me equivoco, porque algo pueden tener muy claro: yo vengo con las manos limpias y el corazón lleno de amor. Cuando me equivoco es porque no he sabido hacerlo mejor, no es porque haya un interés detrás oculto distinto a servir a los españoles. Y esto es algo además que lo estoy describiendo yo en primera persona, pero que encontrarán en todos y cada uno de los 52 de Vox en el Congreso de los Diputados, en todos y cada uno de los responsables a muy distintos niveles que tenemos en esta gran familia, como a mí me gusta llamarlo y calificarlo y considerarlo, que es Vox, que tenemos muy claro que hemos entrado a la política de muy diferentes orígenes, no para servirnos de ella, sino para servir a los españoles. Por eso, y un poco hilando con la introducción tan amable que ha hecho, a mí yo no recibí la llamada de la política, porque de hecho la política nunca ha estado en mi radar vital ni profesional, y eso que es muy frecuente, los casos de abogados del Estado que dan salto a la política. Yo era una absoluta descreída de la política, quizá porque he tenido el privilegio de conocerla muy de cerca, de uno y otro color, ¿eh? Esto no hago distinciones en el bipartidismo tradicional y en los partidos anexos que les han servido de muletas. El escenario político nunca ha sido una llamada para mí, porque me precio de ser una persona que es profesional en otro ámbito, que es donde creo que verdaderamente soy buena, que es con el rigor de la toga, sirviendo a mis funcionarios. O sea, esto es, cuando te mencionaba que para mí, vamos, no ha habido mayor privilegio que me hayan podido otorgar en este grupo parlamentario, que es nombrarme portavoz de la Comisión de Interior. Es que a mí estas Navidades me felicitaban una gente a quien tuve el honor de defender en Burgos en el año 2010. Mantengo las lealtades en el camino porque yo he sido su binomio en tribunales durante esos 10 años que serví en la Abogacía del Estado, primero con los compañeros de Seguridad Ciudadana de Policía Nacional y luego con la Guardia Civil en casos siempre infundados de denuncias por torturas. Y igual que he sido su binomio en tribunales, ahora soy su binomio en política, y esto está muy por encima de cualquier sigla, de cualquier ideología. Era suya, soy suya y seré suya esté donde esté. ¿Y cómo lo he hecho? ¿En A o en B? Muy bien. Nada que añadir. Una pregunta. Yo sé que quizás suene un poquito reiterativo porque he hecho algunas declaraciones ya al respecto, pero hoy en día es tan de actualidad y quería ver su punto de vista como abogada, que lo intuyo, respecto a la tendencia que hay actualmente con la vacunación obligatoria, que ahora indirectamente se está empezando a imponer en España con esto del pasaporte COVID. Usted como abogada, ¿cómo ve esta imposición para que un ciudadano pueda seguir llevando una vida normal, le impongan un pasaporte COVID para una vacuna que en teoría es voluntaria? Pues si me permite, contestaré con un previo. Yo, como usted, como cualquier español, porque está reconocido en la Constitución, tenemos derecho a que nuestros datos médicos sanitarios sean privados, es decir, que los revelemos únicamente ante nuestro médico y que nuestra información médica se mantenga reservada. A pesar de ello, yo renuncio voluntariamente a desvelar, a mantener reservada esa información médica y declaro delante de los españoles que yo soy una española que en el ejercicio de mi libertad me he vacunado. Como última vez me vacuné el pasado 31 de diciembre. Junto a ello, soy de las personas
que ha sufrido la pérdida por coronavirus de quien ha sido como mi padre. Hace ahora, justo va a hacer en estos días, 1 año. Con lo cual, la respuesta que voy a darle no se basa en un negacionismo, como nos acusan falsamente desde distintos partidos y medios de comunicación, no se basa en posturas insensatas. La respuesta que voy a facilitarle se basa en la Constitución española. El pasaporte COVID es una medida claramente inconstitucional, es una salvajada legal. Y por eso la hemos recurrido desde Vox, como hemos recurrido todas y cada una de las medidas que se han ido adoptando a lo largo de estos meses, que bajo la excusa de luchar contra el coronavirus, lo que han hecho ha sido cercenar los derechos y libertades de los españoles y atentar gravemente contra la Constitución española. Al principio lo decíamos nosotros solos, ahora ya lo ha dicho también el Tribunal Constitucional en 3 sentencias históricas, porque con mucha humildad, pero abiertamente digo que hemos escrito historias en la página del constitucionalismo español, cuando se ha declarado inconstitucional el primer estado de alarma, el segundo estado de alarma y el secuestro de este Congreso, gracias a los 3 recursos que en solitario interpuso Vox. El mal denominado pasaporte COVID tiene su origen en una medida aprobada a nivel europeo que claramente, con la imposición de este certificado, pretendía exclusivamente facilitar la movilidad entre los Estados miembros, nunca controlar la circulación de personas dentro de cada Estado miembro. La vacunación en España es voluntaria, porque una vacunación obligatoria sería inconstitucional. La Estrategia Nacional de Vacunación aprobada por el Gobierno de España establece que la vacunación contra el coronavirus es voluntaria, son recomendaciones. ¿Qué es lo que ocurre? Como el Gobierno de España se ha inhibido en sus altas responsabilidades, escondiéndose bajo ese concepto de cogobernanza detrás de los presidentes de las comunidades autónomas para que las medidas restrictivas tengan un coste político para las comunidades autónomas y no para el Gobierno de España, ha permitido que sean las comunidades autónomas quienes avancen en esta expropiación de derechos y libertades de los españoles, generando una absoluta desigualdad entre los españoles. Yo hoy he ido a comer a un restaurante donde me han permitido acceder sin tener que mostrar ningún tipo de documentación y, sin embargo, cuando he estado en Andalucía no he podido acceder a restaurantes si me exhibían el pasaporte COVID, porque yo, estando con pauta completa de vacunación, o al menos se supone mi documentación sanitaria, ya veremos qué se entiende por pauta completa de vacunación, me niego a exhibir un pasaporte COVID para ejercer mis derechos y libertades. El único documento que yo tengo que exhibir cuando me lo requieren, no un dueño de hostelería, no un camarero, sino una autoridad policial, es mi documento nacional de identidad, que es el que acredita que como española estoy en el pleno ejercicio de mis derechos y libertades. Hemos recurrido esta medida en todas y cada una de las comunidades autónomas donde se ha impuesto. Comenzamos con Andalucía. Primero recurrimos la orden que imponía el pasaporte COVID para acceder a residencias de ancianos y hospitales, porque además hay que tener en cuenta una cuestión adicional, y es cómo también bajo esta excusa de luchar contra el coronavirus se está arrebatando el tratamiento digno al que tienen derecho los pacientes. Se está permitiendo que las personas, se está obligando a que las personas mueran solas en España. Ya, se lo he dicho, yo no pude despedirme. Yo, como tantísimos otros españoles, porque una vez que acceden al hospital por COVID y con los protocolos más severos en un inicio, lo que te devolvían eran las cenizas en el mejor de los casos, porque ni siquiera te dejaban enterrarlos, mientras estábamos viendo cómo miembros del Consejo de Ministros se saltaban esas medidas limitativas que estaban imponiendo a todos los españoles, o cuando veíamos cómo se estaba permitiendo que inmigrantes ilegales accediesen libremente en España, deambulasen libremente por las calles, sin ningún tipo de control, ni sanitario ni de ningún otro tipo, generando en definitiva ciudadanos de primera y de segunda. Esta medida, el pasaporte COVID, es una medida de control social, no es una medida de protección sanitaria. Máxime cuando está constatado que las personas vacunadas nos contagiamos y podemos ser transmisoras del virus. Con lo cual, el hecho de que tú accedas como persona vacunada a un espacio cerrado no te garantiza que vayas a proteger la salud de las personas que te rodean. ¿Por qué discriminar a los no vacunados? Y de los trabajadores y sobre todo la hostelería. En la hostelería en este caso está sufriendo mucho las consecuencias. Yo conozco mucha gente que por necesidad del trabajo se desplaza mucho
y se encuentran en carretera, pues, o que no se quieren vacunar, o no quieren, como ha dicho usted muy bien, presentar el pasaporte COVID, y se encuentra que tienen que recorrer toda Andalucía o esperar a pasar a Andalucía para poder tomarse un café. pincho o un café. O sea que es una cosa tan absurda, porque no tiene lógica ninguna, que desde luego en Andalucía haría falta otro punto de vista, porque ahora mismo es que no lo hay. Lo que podemos asegurar a los españoles, sea en Andalucía, sea ahora el siguiente examen electoral que vamos a tener, que es en Castilla y León, es que al margen de quién sea el candidato concreto, Vox no engaña. Y tiene un proyecto nacional, que a diferencia de otros partidos, como por ejemplo el Partido Popular, que es rehén de las encuestas y es rehén de los varones territoriales. Y esto es lo que motiva una incoherencia interna, que hace que tengamos un Partido Popular muy distinto, según hablemos de Galicia, según hablemos de Madrid, según hablemos de Andalucía. Con lo cual esa es la primera certeza que nosotros trasladamos a los españoles. Sea quien sea el candidato, van a tener un proyecto nacional de certezas, único, que además no nos escondemos ni somos rehenes de ningún tipo de encuestas. Nosotros defendemos el mensaje que consideramos que es la voz de apoyo a los españoles, del sentido común, una voz que extraemos de un contacto directo con la calle, porque para nosotros es importantísimo el sentir que cumplimos nuestra función, que debería ser la de cualquier político, pero que en Vox lo tenemos clarísimo, que es representar a los españoles. Por eso, lo que más escucho cuando voy por la calle es que me gustas mucho, porque es que te oigo hablar, es como cuando hablo yo. Esto es tan importante porque no es fruto del azar ni de una casualidad, es trabajo, 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 reuniones, 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 estar próximos a la calle, a los colectivos de interés, escuchar las necesidades, que se te salten las lágrimas, como a mí se me han saltado cuando me he estado reuniendo con el sector de la hostelería que mencionaba durante todos estos meses, que hay que recordar que los casos de suicidio que conocemos son de la hostelería, y no por culpa del coronavirus, sino por las medidas que se han adoptado por el Gobierno central de España y por los gobiernos autonómicos, también el de Andalucía, que se han atrevido a ordenar no abrir las persianas de los negocios sin aprobar en paralelo un justo plan, no de rescate, sino de indemnización a quien se le ha prohibido trabajar, que han asfixiado a los autónomos, a los empresarios, que son los que generan puestos de trabajo, no este gobierno ni los gobiernos autonómicos, son los empresarios quienes generan puestos de trabajo. Les han obligado a pagar todas y cada una de las facturas públicas, porque no les han reducido ni un solo euro los impuestos. Todo lo contrario, la cuota de los autónomos se ha ido subiendo mes tras mes. Entonces, San Telmo, ¿qué encontrarían los andaluces? En primer lugar, un partido que no les va a engañar, porque nosotros hemos calificado al gobierno de Sánchez y al presidente Sánchez como un presidente ilegítimo, y lo mantendremos hasta el final que consigamos sacarle de la Moncloa gracias al apoyo de los españoles en las urnas. Es ilegítimo porque mintió a los españoles a la hora de pedirle su confianza, porque todo lo que dijo que no haría es lo que ha cumplido y lo que ha hecho después de alcanzar el poder para poder celebrar en primer lugar su investidura como presidente del gobierno y después para mantenerse. Dijo que nunca pactaría con Podemos porque no podría dormir por las noches. Ahí los tenemos, gobierno de coalición. Dijo que nunca pactaría con Bildu no, ¿cómo se lo tengo que repetir? Recordemos, es que, repito, aquí lo difícil es mantener la memoria. Y ahí tenemos que una de las mayores traiciones que ha cometido este gobierno ha sido el elevar a la mesa de los demócratas a un partido que es ETA, que no nos cansaremos de decirlo, Bildu es ETA. Que acabamos de ver cómo se han celebrado 200 actos en País Vasco el 31 de diciembre de homenaje a los etarras. ¿Qué mayor indignidad puede haber y traición hacia sus víctimas, hacia la sangre derramada con casi 1000 víctimas mortales? Nosotros no seremos ilegítimos porque nuestro mensaje es claro, pero el Partido Popular en Andalucía está mintiendo a los andaluces, como está mintiendo en Castilla y León el Partido Popular, porque no están diciendo claramente lo que sí que ha dicho Casado, y Casado ha dicho claramente que no va a formar ningún gobierno con Vox. Lo ha dicho. Con lo cual, los andaluces, cuando toque examinarnos, y ahora, en Castilla y León, tienen que tener claro que el voto que pongan en las urnas a favor del Partido Popular es un voto a favor del Partido Socialista.
el Partido Socialista, sus votantes, tienen que tener claro que voto que depositen para el Partido Socialista es un voto para el Partido Popular. Porque especialmente en Andalucía hemos visto cómo ese abrazo entre el Partido Popular y el Partido Socialista es el abrazo donde se sienten más cómodos, porque es el bipartidismo tradicional, perro no muerde a perro. Y en tema de corrupción ya ni le cuento. Cuando vimos esas infames declaraciones de la esposa del señor Juan Espadas, candidato socialista a la Junta de Andalucía, en la comisión de investigación de la FAFE, que le preguntaba a nuestra extraordinaria diputada andaluza de Vox, pero usted explíquenos qué hacía cada día allí en la agencia pública. El word perfect. El word perfect. Bueno, la reacción inmediata de Vox fue pedir responsabilidades políticas y la inmediata dimisión. ¿Qué hizo el Partido Popular? Salió acto seguido diciendo que no iban a tocar este asunto porque ellos no hacían carroña política. Que no, que es que perro no muerde a perro. Entonces, nosotros tenemos claro que en Andalucía y en Castilla y León es necesario un voto suficiente, que nos dé una fuerza suficiente como para que verdaderamente se produzca una alternativa y no un simple reemplazo. Nosotros no queremos entrar en los gobiernos autonómicos, y digo los autonómicos porque presumiblemente el examen será previo al del examen nacional. No queremos entrar en los gobiernos autonómicos para que 1000 sillas ocupadas por cargos azules sean reemplazadas por otras verdes o rojas, por la mitad verdes y la mitad azules. Nosotros queremos entrar en gobiernos autonómicos para poner en práctica verdaderamente políticas alternativas a lo que hasta ahora han venido aplicando el Partido Popular y el Partido Socialista, y los meto los dos en el mismo saco. Porque tradicionalmente en España se ha dicho que la batalla cultural era de la izquierda y que la buena gestión era de la derecha. Es falso, es falso. La supuesta batalla cultural que nos ha traído la izquierda, lo que hasta ahora se podía denominar izquierda, porque también estamos en un momento histórico, político, en el que esto ya no va de derechas ni de izquierdas. La cantidad de votantes que se me acercan por las calles, como última vez en Andalucía, para decirme: Macarena, yo he votado siempre al Partido Socialista, pero nunca más. Ahora voto a Vox o de Podemos, como me ha ocurrido con taxistas en Madrid. Engañados todos. Y que han tenido que ver, cuando han llegado al poder, los partidos en quien depositaron su confianza, que eran auténticamente un fraude. Nosotros tenemos muy claro que cuando gobernemos, ese falso mantra va a desaparecer y que los españoles van a poder ver que es verdaderamente Vox quien aglutina la batalla cultural y la gestión eficiente y profesional, por profesionales técnicos y competentes. Porque, como te mencionaba, esa supuesta batalla cultural que ha dado la izquierda se traduce en leyes como la Ley de Violencia de Género, aprobada en el año 2004 bajo el gobierno de Zapatero, mantenida por Rajoy con mayoría absoluta, y que a lo que ha dado lugar es una profunda desigualdad en España, una quiebra del principio de igualdad que reconoce nuestro artículo 14 de la Constitución, porque tú como hombre entras a un juzgado de violencia de género con presunción de culpabilidad y solo si demuestras tu inocencia sales absuelto. Porque con los últimos avances aprobados durante los meses de pandemia, mediante la reforma de la Ley de Protección de Infancia y la Ley de Discapacidad, se ha establecido la obligación de los jueces, obligación de suspender la patria potestad o el régimen de visitas de los padres respecto de los hijos menores con la simple denuncia por violencia de género. Simple denuncia. Porque el pasado mes de noviembre de 2021, hace 2 días, el Ministerio de Igualdad y todas las comunidades autónomas de España, a través de sus consejerías de igualdad, todas, Partido Popular, PSOE, Podemos, Ciudadanos, PNV, Esquerra Republicana, han aprobado una normativa por cuya virtud, para acreditar la condición de víctima de violencia de género, solo es suficiente la declaración de la víctima y que te evalúe las autoridades competentes de las comunidades autónomas, que en muchos casos ni siquiera son funcionarios públicos, que son los servicios sociales a quien se ha encomendado esta labor de asistencia a las supuestas víctimas de violencia de género. Yo sé de dónde viene esto, porque esto yo ya lo he vivido. Cuando yo he defendido a los guardias civiles acusados falsamente de torturas por parte de los etarras, los procesos se han tramitado y se han iniciado por la simple denuncia de los supuestos torturados, de las supuestas torturadas, basándose en el conocido como Protocolo de Estambul, el Convenio de Estambul, con una interpretación torticera de ese Convenio de Estambul, que es lo que ahora pretende justificar Irene Montero a la hora de aprobar esta normativa.
Y a lo que nos lleva es una situación de absoluta inseguridad jurídica, y lo que es más grave, porque yo he recurrido la mal denominada Ley Vasca y Ley Navarra de abusos policiales, que lo que hacía era crear una comisión de la verdad administrativa para declarar víctimas de supuestas torturas por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad, no solamente del Estado, también de la Ertzaintza, Policía Foral, Navarra, con la simple declaración administrativa, con la simple declaración de la supuesta víctima y sin ningún tipo de prueba. Lo he ganado en el Tribunal Constitucional por ser una vulneración del artículo 117 de la Constitución española, que establece el principio de jurisdicción exclusiva, conforme al cual la potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado corresponde exclusivamente a los jueces y tribunales determinados por las leyes. Esas leyes vasca y navarra creaban una parajusticia, esto es, una justicia administrativa al margen de la justicia exclusiva que reside en los juzgados y tribunales que integran el Poder Judicial. Y esta misma parajusticia es la que ahora han creado el Ministerio de Igualdad, junto con las consejerías de Igualdad de toda España, permitiendo que se declare culpable de un delito a un hombre por la simple declaración de la supuesta víctima, sin pruebas que lo acompañen, y lo que es más grave, porque entre los supuestos que permiten esta declaración administrativa están los casos, y se dice expresamente, publicado en el BOE, aquellos supuestos en que se hubiese incoado un proceso penal por denuncia de la supuesta víctima de violencia de género y se hubiese finalizado el proceso penal por sentencia absolutoria. Es decir, tú, padre, una mujer, tu mujer, te denuncia por violencia de género, consigue que te retiren la patria potestad de los niños. Finaliza el proceso y resultas absuelto, porque con todas las garantías y juzgado por quien te tiene que juzgar, que es un juez profesional, resulta que era una denuncia falsa. Pues incluso en ese caso se permite una justicia paralela a través de Irene Montero y toda su corte de hembristas, porque no son feministas, son hembristas, porque lo que necesitan son víctimas de la mal denominada violencia de género al peso. Necesitan víctimas al peso para justificar su red de chiringuitos, su red de millones de subvenciones de dinero público pagado por todos los españoles y su agencia de colocación, en que consisten estos chiringuitos para toda la corte que les acompañan. Cuando la realidad es que las mujeres muertas les importa muy poco, porque si uno va a las estadísticas resulta que el promedio de mujeres asesinadas a manos de sus parejas no ha descendido significativamente desde que empezamos a tener los primeros datos en 2003 a fecha de hoy, por cerrar el ejercicio 2021. Pero es que hijos asesinados por sus padres solo tenemos datos desde 2013. Antes de 2013, con esa misma legislación, había un absoluto silencio institucional. Pero es que actualmente, si eres homosexual y tu pareja te maltrata, me da igual que sea hombre o mujer, quedas fuera de esta legislación. No mereces protección. Si eres un abuelo y te maltratan tus hijos o tus nietos, quedas fuera de esta legislación de protección. Es que acaba de aprobarse en el Congreso de los Diputados una reforma de la legislación para reconocer una serie de beneficios, de especialidades procesales y también fiscales a los hijos huérfanos de madre, cuya madre haya sido asesinada por los padres, y se ha excluido a los hijos cuyos padres hayan sido asesinados por sus madres. Y solo Vox levantó la voz para decir: señorías, que esto es inconstitucional. Pero es que además es profundamente injusto. ¿Por qué tenemos que crear víctimas de primera y de segunda? ¿Me quiere alguien explicar qué diferencia hay entre un niño cuya madre ha sido asesinada por su padre a un niño cuyo padre ha sido asesinado por su madre? ¿Hay menos dolor en un huérfano de padre que en un huérfano de madre? Pues esto se ha aprobado con el apoyo de toda la Cámara, salvo Vox, que nos abstuvimos. No votamos en contra porque por supuesto que reconocemos la necesidad de proteger a la parte que al menos ahora se está protegiendo con estas medidas de apoyo, que es a los hijos cuya madre ha sido asesinada por sus parejas. Pero es evidente que a las muertas no les preocupa y desde luego no les preocupa la seguridad pública. Por eso Vox lo que propone es la derogación de esta legislación y su sustitución por una legislación de protección de toda la violencia intrafamiliar, que deje de tener víctimas de primera y de segunda, que proteja de manera efectiva
dando a quienes se tiene que dar, que son las fuerzas y cuerpos de seguridad, los medios e instrumentos necesarios para proteger de manera efectiva a todas las víctimas de violencia intrafamiliar. Y lo hemos registrado con una ley, cuya toma en consideración se rechazó, porque nosotros no venimos simplemente con críticas, venimos con mucho estudio, con mucho trabajo y con propuestas concretas. El problema es que a la fecha no tenemos la fuerza suficiente para sacarlas adelante, pero lo tenemos muy claro. Hoy centramos los debates, hoy arrastramos los debates, pero más pronto que tarde seremos quienes tomemos las decisiones desde las instituciones. Y será ese momento cuando los españoles verdaderamente se den cuenta de cómo les han engañado en estos 40 años de bipartidismo tradicional, actualmente con este Partido Socialista y Podemos, y de lo que significa cuando Vox dice alto y claro que somos el partido que se enorgullece de representar a la España que madruga. Antes quería retomar, antes ha mencionado la famosa Ley de Seguridad Ciudadana, que si uno lo piensa un momento, no tiene ninguna lógica que se apruebe una ley, está en contra de la opinión, del criterio de todas las asociaciones, instituciones, sindicatos, cuerpos policiales. No se le ve una lógica a primera instancia. Si lo llevamos un poquito a lo mejor al tema electoral, a lo mejor se podría estar queriendo implantar en la calle, controlarla con esta ley de seguridad ciudadana, y si lo hacemos un tándem con la nueva estrategia de seguridad nacional que se aprobó, bueno, a final de año, hace 2 días, 31 de diciembre del 2021 lo vimos, y se ve que han elevado, por ejemplo, la desinformación al nivel de amenaza contra la seguridad nacional. Pero claro, uno piensa, bueno, pues tiene cierta coherencia si bueno, queremos proteger, porque menciona muy concretamente en los procesos electorales. Exacto. Lo menciona muy concretamente. Si uno lo piensa y dice, bueno, si se quiere defender los procesos electorales de las campañas de desinformación, viniendo de un gobierno que parece que no distingue muy bien la verdad y la mentira, claro, uno tiene la primera pregunta y dice, bueno, si dice usted que hay campaña de desinformación, lo primero defíname desinformación y quién decide qué es desinformación y qué no. Pero claro, no se plantea un organismo neutral, apolítico, independiente, que decida qué es desinformación. Entonces, claro, el primer pensamiento va a ser el gobierno que decida lo que es desinformación y lo que no. Así es. Si eso lo unimos a la Ley de Seguridad Ciudadana, podría haber, digamos, cierto interés electoral en estas dos medidas. No nos cabe la menor duda y hemos sido muy críticos con ambas cuestiones que menciona. La primera, la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana que está en tramitación y tengo el honor de ser ponente de mi grupo parlamentario junto con Javier Ortega en la ponencia de reforma de dicha normativa. Yo publiqué en mis redes sociales una fotografía del aquelarre parlamentario que bien ha presentado esta reforma, que es el PNV, o bien la apoya Bildu, Podemos, Partido Socialista, Esquerra Republicana. Ahí los tengo todos enfrente de la mesa. O sea, ¿qué puede salir mal, ¿no? Esto es lo que escribí con un tono irónico. O sea, ¿a quién pensamos que puede beneficiar una reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana teniendo ese aquelarre parlamentario como artífice? Es lo cierto que la reforma de la derogación de la mal denominada Ley Mordaza, la Ley de Seguridad Ciudadana del año 2015, es uno de los puntos que se incluían en el acuerdo de coalición de Podemos y el Partido Socialista, y es una de las grandes promesas electorales de Podemos que necesita cumplir antes del siguiente examen electoral, porque como lo está incumpliendo todo, recordemos estas famosas proclamas de Pablo Iglesias cuando decía que iban a saltar los cielos, ¿no? Y que iban a luchar contra la casta, claro. El discurso de la lucha obrera como que queda muy deslucido desde Mansiones. Recordemos cuando prometían que iban a obligar a los bancos a devolver hasta el último euro del rescate de las cajas de ahorro, no de los bancos, que se aprobó por parte del gobierno de Rajoy por importe de casi 65.000 millones de euros. Bueno, acaba de aprobar el gobierno de España hace unos meses la fusión de CaixaBank y Bankia, donde expresamente se exonera a la entidad resultante de devolver
los 23.000 millones de euros que faltaban por devolver a Bankia del importe de ese rescate. Todos recordamos cuando Podemos prometía que iba a derogar la reforma laboral del Partido Popular de 2012. Por mucho maquillaje que le ponga la ministra comunista, este retoque laboral no es la derogación de la reforma laboral que se les había llenado la boca que iban a llevar a cabo en cuanto asumieran el gobierno. Pero lo cierto es que frente a todas esas promesas incumplidas ya les queda muy poquito para poder alcanzar, y una de las promesas estrella era la derogación de la mal denominada Ley Mordaza. No nos cabe la menor duda que la reforma que está en curso lo que pretende es crear un escenario de guerrilla urbana que permita a Podemos y al resto de fuerzas del caos que controlan esas fuerzas políticas el 90% de la violencia callejera que se produce en España, que les permita, cuando lleguen a la oposición, incendiar las calles con total impunidad. Es una reforma que debilita extraordinariamente y deja una situación de absoluta inseguridad a la delgada línea azul, y que, como nos señalan las fuerzas policiales, sus asociaciones, sindicatos, que son a quienes verdaderamente a mí me importa escuchar, porque para eso son los entendidos, deja en absoluta soledad a los ciudadanos, porque detrás de la delgada línea azul solo está el caos y los ciudadanos. Se propugna en esta reforma que dejen de constituir infracciones administrativas conductas, por ejemplo, como rodear el Congreso de los Diputados o las asambleas autonómicas. Igualmente, el poder mostrar las imágenes de los agentes, sus rostros, en redes sociales, medios de comunicación. Pues quienes venimos de territorios complicados, como es mi caso del norte, sabemos perfectamente lo que puede suponer que a un agente de información se le tome imágenes en una intervención y que se cuelguen en redes sociales. O sea, es un elemento que debilita extraordinariamente la seguridad pública, que es lo que tendría que preocupar, ya no digo al Gobierno de España, sino al Poder Legislativo, que eso es lo que somos. Pero repito, aquí lo que se pretende es crear un escenario de guerrilla urbana que permita incendiar las calles con total impunidad. Tenemos que ser muy conscientes de lo que viene, porque si ahora nos está pareciendo duro aguantar determinados envites y embestidas que vienen de la mano de este gobierno de coalición, no es comparable con lo que está por llegar cuando pasen a la oposición. Y solo hay que recordar cómo se incendiaron las calles con la muerte de un perro, con Excalibur. Recordaremos todos, con la crisis sanitaria del ébola, y sin embargo ya estamos viendo lo que está ocurriendo con el coronavirus o con el precio de la luz. Veíamos cómo casi se pedía que se colgase del palo mayor a Rajoy con una subida de un 8%, con los que actualmente están en el Gobierno de España, que no me tengo que ir más allá. Y sin embargo ahora con subidas de más del 300%, silencio absoluto, salvo un sindicato, Solidaridad, que ha convocado a los españoles a la calle y que ha movilizado a los españoles que todavía les queda algo de voz para levantarla. Yolanda Díaz, la ministra comunista, está utilizando a los sindicatos de clase como sus plataformas particulares para el gran salto que pretende dar en la política nacional, que la postule como candidata a la presidencia del gobierno. Estos sindicatos de clase, subvencionados, están siendo regados con millones de euros públicos de todos los españoles para abortar, para reventar las movilizaciones, porque son ellos quienes controlan las calles. Yolanda Díaz se ha atrevido, en sesión de control, en interpelación, a contestación de una pregunta que yo le formulé en relación con las movilizaciones que durante 9 días se llevaron a cabo por parte de los obreros del metal en Cádiz, cómo se reventaron desde dentro por parte de comisiones obreras y UGT, llegando a un acuerdo en Sevilla que claramente era contrario a las reivindicaciones que se estaban exigiendo en Cádiz, pero que se llegó a ese acuerdo por parte de comisiones obreras y UGT al margen de las asambleas para evitar el castigo que estaba produciendo a la ministra comunista. Y Yolanda Díaz se atrevió a decir que Vox nunca gobernaría en España, pero que si lo llegamos a hacer, si llegamos a gobernar, íbamos a saber lo que eran las movilizaciones en la calle. Es decir, se atrevió a amenazarnos en la Casa de la Palabra, a la tercera fuerza política que representa hoy, por ir a los datos objetivos, a casi 4 millones de españoles. No pude replicarle, porque ya no tenía tiempo, pero la esperé a la siguiente semana.
Esto es lo bueno en la vida, ser pacientes, para responderle y dejarla blanca, pero pálida, que no se vieron las imágenes, porque le describí la imagen de lo que es su futuro y ella sabe que no miento. Su futuro, cuando pase a la oposición, ella y la extrema izquierda comunista que representa, será que van a desaparecer esas plataformas que está creando ahora los sindicatos de clase como plataformas políticas de Yolanda Díaz, porque no van a recibir ni un solo euro de subvención pública. Tendrán el apoyo financiero que le den sus afiliados a través de las cuotas. Pero los sindicatos, como las patronales empresariales, como los partidos políticos, tendrán que financiarse exclusivamente con esas cuotas de los afiliados, no con subvenciones públicas que nos permitan comprar, como a los medios de comunicación, como hacen los partidos, voluntades a través de regarlos con millones de euros públicos. Y le dije también, cuando Vox gobierne y esté al frente del Ministerio del Interior una persona de ley y orden, porque no me cabe la menor duda que siendo Santiago Abascal el presidente del Gobierno de España, quien esté en Interior será una persona de ley y orden como lo es nuestro presidente, ante esas movilizaciones, ante la quema de contenedores, ante esos actos de vandalismo, de destrozar el mobiliario urbano, de reventar los comercios en el centro de las ciudades, que no me cabe la menor duda que se van a producir esos actos, porque eso es la extrema izquierda comunista, y lo hemos visto, por ejemplo, con ocasión de la encarcelación del rapero delincuente Pablo Hasél, como se ha permitido. Lo que van a tener enfrente es un Ministerio del Interior que va a dar total libertad a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para actuar con criterios estrictamente operativos y sin ningún tipo de injerencia política. Es decir, tomando las medidas y montando los dispositivos policiales que sean necesarios para preservar la responsabilidad que pesa sobre el Estado, que es velar por la seguridad pública. ¿Qué significa esto? Pues que si alguien es un atentado y es una amenaza para esa seguridad pública, lógicamente en el uso proporcional y legítimo de la fuerza es lo que se encontrará. Y nuestros agentes tendrán muy claro que a quien les pida se les dará. Y se restablecerá el principio de autoridad, que es lo que manda un país de ley y orden, que es lo que somos, de verdad, la inmensa mayoría de españoles, porque somos la inmensa mayoría de españoles los que nos levantamos por la mañana, vivimos de lo que trabajamos, trabajamos duramente, pagamos nuestros impuestos, cumplimos con las leyes y nos perjudica gravemente todo aquel que se cree que está por encima del sistema y al margen de la ley. Lo hemos visto igualmente con el fenómeno de la ocupación ilegal. Todos los partidos, todos salvo Vox, favorecen el fenómeno de la ocupación ilegal, que es un atentado contra la propiedad privada, que no hablamos de las situaciones de personas que se encuentren en auténtica vulnerabilidad habitacional, para las cuales lo que hay que hacer es dotar de un adecuado parque de vivienda oficial, porque el Estado, las comunidades autónomas, los ayuntamientos, diputaciones provinciales, todas y cada una de las capas de administraciones que costeamos los españoles y que son auténticas cargas públicas por la duplicidad e ineficiencia que representan cuanto más les necesitamos, y durante el COVID lo hemos visto especialmente, que habiendo tanta administración no sean capaces de entre todos montar un adecuado parque de vivienda oficial que sirva para suplir esas situaciones en las que hay una verdadera situación de vulnerabilidad habitacional. Pero claro, para los antisistemas, la propiedad privada, que una señora entre en el hospital, como hemos visto en los medios de comunicación, una anciana, y cuando vuelva a su casa después de 15 días ingresada, se la encuentre ocupada, y que todavía sean los ocupas quienes llamen a la policía, y la policía no puede hacer absolutamente nada. Pues Vox ha registrado dos leyes, una ley orgánica y una ley ordinaria, para endurecer las penas a la ocupación ilegal, que sorprendentemente ahora no está penado con cárcel, con Vox sí que lo estará, y para dotar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, autonómicas y locales, de los medios y medidas necesarias para que, y esto es muy gráfico, al ocupa patada en el culo, pero a las 24 horas de la ocupación, y ya está. Y luego ya discutiremos en los tribunales. Pero el legítimo propietario recupera de manera inmediata su propiedad, porque reitero, eso es un país de ley y orden, el que la inmensa mayoría de españoles soñamos y queremos. Es que hemos llegado a un punto que la lógica han convertido en que parezca ilógico. Y estamos perdiendo un poquito el norte, pero es que es tan sencillo y tan simple como usted lo explica que no se entiende lo contrario de lo que estamos viendo hoy en día.
no se entiende. Quería retomar momentáneamente, mencionó usted el tema del suicidio. Le quería leer rápidamente unos datos que tenemos ahora en España, porque los datos son demoledores, son tremendos. Por ejemplo, el suicidio entre jóvenes se ha incrementado un 250% durante la pandemia. El suicidio se ha convertido en la primera causa de muerte no natural en nuestro país, duplicando los accidentes de tráfico, multiplicando por 13 los homicidios y por 67 la violencia de género. Entre, por ejemplo, tema de seguridad, entre las asociaciones, por ejemplo, como Predepol, que es de cero suicidio policial, en 2021 43 agentes de fuerzas y cuerpos de seguridad se han suicidado, y estamos hablando de casi uno a la semana. Uno de protección civil y 2 de fuerzas armadas. O sea, son unos datos que no se puede invisibilizar. Lo que es incomprensible. ¿Por qué no causa interés? ¿Por qué no se toman medidas? ¿De Vox tienen pensado alguna iniciativa, algún proyecto, por ejemplo, para un suicidio cero, por ejemplo, entre agentes de seguridad, evidentemente entre la sociedad también, ¿no? Pero hablando concretamente de las fuerzas de cuerpo de seguridad, ¿tienen pensado alguna medida para evitar esto? Absolutamente, y hemos tenido oportunidad de alzar la voz en nombre de los agentes, porque es un problema extraordinario que se está invisibilizando, como bien dice, que cuando hemos interpelado tanto al director general de la Policía Nacional como a la directora general de la Guardia Civil, lo niegan que exista este problema. El último caso conocido es una Guardia Civil, un agente de 52 años en Asturias que se quitó la vida hace unos días. Como bien dices, que un agente por semana, es que es gravísimo. Y es sintomático de que hay un problema de desatención absoluta. En Vox proponemos unas medidas que son efectivas y que se basan en el criterio científico y en la evidencia científica y médica, que es lo que nos trasladan las asociaciones y sindicatos de Guardia Civil y de Policía Nacional, que ahora nos explican el absoluto abandono en el que se encuentran, que no hay unos protocolos adecuados que permitan una atención temprana, es lo más importante, la atención temprana, el poder saltar la voz de alarma cuanto antes para poder tratar una enfermedad como es la enfermedad mental, la salud mental, que lleva a una persona a una situación de angustia y desesperación tan absoluta como para poder atentar contra su propia vida. Atención temprana, protocolos efectivos y, por supuesto, que no se sienta el agente que sufre una suerte de muerte civil en algo que es tan importante para cualquier servidor público, pero especialmente para las fuerzas y cuerpos de seguridad, como es vestir su uniforme, que tanto les ha costado, que tiene un uniforme 24 horas del día y que, por tanto, la actual perspectiva que casi les obliga a una práctica muerte civil, que los convierte en apestados, hace que no sientan un ambiente de confort, que es el que tendríamos que crear, para que una persona que sienta que por las razones que sean profesionales, sean personales, atraviese un momento de debilidad mental que puede llevar a una situación de acabar con su vida, pueda pedir ayuda. Ahora mismo no se sienten en la situación de confort como para pedir ayuda y lo evidencian el número de suicidios, la estadística de suicidios tan trágica que tenemos. Y a nivel de población general, Vox está reclamando desde el inicio de la lucha contra la pandemia una especial dedicación y cuidado por la salud mental de los españoles. Porque no se está haciendo y es algo gravísimo. O sea, ya tenemos un porcentaje mucho más alto de muertes por suicidio en menores de 60 años que por coronavirus, un incremento del 220%, como ha mencionado, si hablamos de los jóvenes durante el año 2020. Pero es que no hay que ser especialista médico para tener una mínima empatía con la dureza de las medidas que se han adoptado, las más duras del mundo, por parte del Gobierno de España, que nos impuso el confinamiento más extremo que se ha impuesto en todo el mundo, 199 días. No hay que tener conocimientos médicos extraordinarios, sino tan solo una mínima empatía para saber cómo puede impactar en la salud mental de los españoles esta situación. Añádele a quienes han perdido su trabajo, añádele el caso último que hemos conocido, te mencionaba antes de la hostelería, el dueño del restaurante famoso
de bocatas de calamares Cristal en Madrid. Un hombre de más de 60 años, con varios restaurantes, toda la vida dedicado a la hostelería, pagando sus impuestos, generando sus puestos de trabajo, que fue incapaz de soportar, según publicaron los medios de comunicación, lo que supone el tener deudas y no poder atenderlas. Porque esta es una carga muy grave para quien está acostumbrado a cumplir con más o con menos obligaciones las que cada uno puede asumir. Y no se les atiende. Piénsese que nosotros hemos estado muy próximos, los casos de adicciones que se encontraban en tratamientos, me da igual, adicción al alcohol, al sexo, a las drogas, que se encontraban en tratamiento y que de repente todas las casas asistenciales, todos los centros terapéuticos cerrados, echados a la calle, sin poder recibir ayuda, porque nadie pensó en ellos. Si es que se han adoptado medidas del siglo XVI para una enfermedad del siglo XXI, por no hablar de los jóvenes, que a mí ya se me ha olvidado, pero cuando uno es chaval, el relacionarte, el tener la posibilidad de tener tus relaciones, tu novieta, el poder salir, cuando uno es un caos permanente porque es una hormona andante, y estar encerrado en una casa que no es la mansión de Galapagar, no son los jardines de Moncloa, es que la realidad de los españoles es muy distinta. El daño mental que se ha producido a nuestros jóvenes o a los niños, a quien se les ha tenido sin poder acudir al colegio. Yo cuando veía ahora a los políticos debatiendo hasta el último momento si los niños se incorporaban a las aulas este día de hoy, 10 de enero, perdón que llevo un día muy intenso, ya parece que ha sido hace una semana, se decía, o sea, yo que soy madre de un bebé de 2 años, ya sé que no es tan bebé, pero para mí seguirá siendo bebé. Digo, pero estos políticos, ¿qué piensan? ¿Con quién piensan que dejamos a los niños, los padres, que tenemos que conciliar el trabajo con la vida familiar? Y el daño que supone, que ha supuesto para nuestros jóvenes, para nuestros niños, este parón educativo en la universidad, en todos los ciclos formativos, por no hablar de otras medidas sanitarias. Cuando hablamos del pasaporte COVID hay un aspecto muy importante que los españoles tienen que tener claro. Los partidos se han negado a que el pasaporte COVID se instaure en el Congreso para nosotros. O sea, los partidos que están imponiendo ese pasaporte COVID para todos los españoles en España se lo han negado para ellos mismos. Por supuesto, Vox también se ha negado, pero porque también lo negamos para los españoles. La imposición a los niños de la mascarilla generalizada de 5 a 12 años, a 11 años, perdón, es algo que va en contra de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que no recomienda esta imposición generalizada de mascarillas, ni en interior ni en exterior, que exige una evaluación individualizada y únicamente en aquellos territorios donde la incidencia del virus sea tan alta que esté descontrolado. Aquí, de los niños, no se acuerda nadie. Hemos reclamado desde el Congreso y desde todas las comunidades autónomas que se permita a los niños acabar con la salvajada que actualmente existe y desde el inicio de la pandemia, que les impide salir al patio sin mascarilla. Pero es que aquí en el Congreso no lo cumplimos. Aquí no lo cumplimos. Pero es que estamos viendo comparecencias en Moncloa cada semana donde vemos a la ministra portavoz y al resto de ministros que hacen las comparecencias sin mascarilla. Es que vemos los programas de televisión a diario con los presentadores y todos los contertulios sin mascarilla. Miren, a lo mejor la inmensa mayoría de los españoles no se ha leído el Real Decreto Ley que impone las mascarillas. Les garantizo una cosa, si se lo leen, en ningún sitio van a encontrar que se excepcione las comparecencias en Moncloa, ni los platos de televisión, ni en el Congreso de los Diputados. Por eso, cuando se denuncia que cada vez hay una distancia mayor entre la calle y la clase política, es una realidad como un templo, porque eso es lo que ha ocurrido durante toda esta lucha contra la pandemia y lo que ocurre actualmente. Y miren, a los españoles solo les falta desprenderse del miedo, porque la suerte que ha tenido este gobierno de España y todos los gobiernos autonómicos es que ha sido la tormenta perfecta, y lo que han encontrado es a unos españoles atenazados por el miedo a morir, porque lo que tenemos en las televisiones es auténtico terrorismo informativo
y es lo que nos hace estar absolutamente paralizados. Yo lo digo alto y claro. Nos han quitado el trabajo, nos han quitado la esperanza de un futuro, nos han quitado el derecho a protestar, nos han quitado el derecho a una información veraz. Lo hablábamos con las famosas medidas en materia de desinformación, con la creación del Ministerio de la Verdad, que Vox recurrió, con la elevación a la categoría de amenaza en la Estrategia de Seguridad Nacional. Ya solo nos falta perder el miedo. Y cuando los españoles perdamos el miedo, recuperaremos la dignidad como pueblo. Y para llegar a ese punto, no queda tanto. Ya para terminar, para despedirnos, me gustaría hacerle una pregunta muy breve para conocer un poquito más a la persona que hay detrás del político, del personaje público. ¿Y qué me respondería usted si yo le dijese una canción? Cualquiera de Edith Piaf, así a bote pronto. Una imagen. La Esperanza Macarena. Un olor. Mi casa. Un libro. No me diga Código Penal, ni procesal, ni civil. Le iba a decir cualquiera de derecho, pero no, si es algo más personal, novela histórica, y si puede ser romántica, me encanta, Diana Gabaldón. Y pregunta típica, ¿qué 3 cosas se llevaría a una isla desierta? ¿O qué salvaría de su casa si viniese un tsunami y le dijeran 3 cosas, suba al helicóptero que nos vamos? Permítame que le diga a mi familia y que puedan ser más de 3. La familia ya le está llamando al helicóptero, vamos. Teniendo la familia me sobra todo lo demás, familia y salud. Todo lo demás se afronta. Y por último, dicen que en esta vida es necesario plantar un árbol, escribir un libro y tener un hijo. ¿Comparte eso o cree que hay alguna otra prioridad para cualquier persona que pueda pasar por este mundo? Mire, yo creo que en esta vida es importante tener herida. Tener herida y haberlo superado, porque marca carácter. Y sobre todo si tienes que afrontar la responsabilidad de dirigir las vidas de los demás, el ser una persona con herida ya dice mucho y te atribuye muchas cualidades a la hora de afrontar el diagnóstico y la toma de decisiones. Cuando antes comentábamos y yo le respondía que estamos en un momento en que no va ni de derechas ni de izquierdas, se lo digo porque yo soy una mujer que rehuye de etiquetas, como la rehuye mi partido. Cuando nos intentan encasillar, por supuesto todas las falacias, esto es simplemente porque intentan sacarnos de la escena política. Pero ya me refiero a derechas, izquierdas. Yo lo que aspiro es a poner mi granito de arena para que España tenga un gobierno con corazón, del cual no sé si formaré parte, pero tengo claro que si es Vox quien asume ese gobierno, será un gobierno con corazón. Por eso cuando antes hablábamos de esos mantras de derecha e izquierda, antes he comentado cómo la izquierda tradicionalmente ha hecho suya la batalla cultural, yo he puesto el ejemplo de lo que entienden por cultura como es la ley de violencia de género. En cambio la derecha se ha atribuido tradicionalmente que son buenos gestores. Mire, yo nunca les perdonaré que en 2012, teniendo la crisis económica tan extraordinaria financiera que teníamos, el Partido Popular permitiera una media de 514 desahucios diarios. 514 desahucios diarios, en no pocos casos de familias de clase media que acabaron en suicidios también. A partir de ahí, tener herida me parece importante y también le digo, yo desde que soy madre, por supuesto que soy una persona distinta. También le digo, siempre he sido muy maternal y en mis relaciones, incluso profesionales, siempre he aplicado unos parámetros que igual no son muy profesionales, pero que siempre han sido muy de mami. Cuando le comentaba que yo he tenido el honor de ser el binomio en tribunales de nuestros agentes, yo defendía a los agentes, preparaba hasta donde me daba mi capacidad los juicios, pero me preocupaba muy mucho de cuidar también de sus familias, de estar siempre disponible. Si un domingo por la noche había una necesidad angustiosa de que una esposa, un marido necesitaban hablar y desahogarse,
me he preocupado muy mucho por ese aspecto humano y personal, y ahora también lo he intentado en la política, en el grupo parlamentario, desde antes de ser mamá, donde desde luego las reglas que aplico y códigos de conducta son de absoluta familia, para lo bueno y para lo malo. Pero aquí, desde luego, en esta familia nadie lucha solo y tienen muy claro que tienen a una leona que por su familia mata. Y esto es lo que aplico con los españoles. Muy bien, pues no le robamos más tiempo. Muchísimas gracias por su recibimiento. Un honor. Permitirnos estar aquí con ustedes, y no me puedo despedir sin darle un recuerdo afectuoso de nuestro presidente y de todos y cada uno de nuestros socios de Politeia, que la queremos mucho. Pues muchísimas gracias por todo. Ha sido un privilegio para mí, de verdad. Mucha fuerza. Feliz 2022. Igualmente, muchas gracias.